Bueno, vamos a continuar con la exposición de la palabra, hermanitos, y quiero llevarles a la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículos del 17 en adelante. Hemos venido hablando acerca del Evangelio, ya hablamos de la administración del Evangelio, del propósito del Evangelio, y hoy en el primer servicio hablé del fruto o de los frutos del Evangelio, y ahora quiero que hablemos un poquito de la obra del Evangelio. Recuerda que le dije el domingo pasado que se me hace necesario reexaminar la Escritura, no porque la Escritura esté errada, porque esta bendita palabra es inerrante. ¿Cuántos creen eso? La palabra de Dios no contiene errores, hermano, pero sí tenemos que reexaminar las interpretaciones que se han dado del Evangelio, porque hay evangelio que ha sido interpretado humanamente, alejándose de la realidad de lo que está escrito. Yo sigo creyendo, y Dios sabe esto, que he creído mucho en el literalismo. La palabra interpreta la palabra, eso es lo que yo creo, y tenemos que escuchar la voz del Señor hablándonos a través de lo que está escrito, porque si el Señor hubiera querido decir una cosa diferente a lo que está escrito, lo hubiera dicho clara y llanamente, ¿verdad? Entonces hay que examinar la Escritura y extractar de ella lo que el Señor quiere transmitirnos en cuanto a este bendito evangelio que nos ha sido revelado. Hoy mirábamos en el primer servicio la obra maravillosa y linda que el Señor hizo, sacándonos de tinieblas, hermanos, donde estábamos, y trasladándonos al reino del Hijo, que es un reino de luz. Y esa luz es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día sea perfecto. Nosotros ya tenemos luz. ¿Cuántos se alegran por eso? Que ya no somos tinieblas. Éramos tinieblas en el pasado, pero apareció el bendito Cristo, nos transformó y nos puso su luz, y esa luz va en aumento. Por eso le decía a los hermanos que tenemos que luchar por guardarnos y estar al margen de contaminaciones, porque el enemigo va a buscar eclipsar la luz que tenemos. Y por eso el Señor dijo que tenemos que examinarnos, y dio un ejemplo el Señor: si tu ojo es malo, todo tu ser se llenará de tinieblas. Y entonces dijo el Señor: la luz que está en vosotros resultará en tinieblas. Entonces, ¿cuánto más densas serán las tinieblas mismas? O sea, hablando del que no tiene a Cristo. Pero sí, el Señor mostró la posibilidad de que nuestra luz se vaya eclipsando por poderes externos. Entonces hay que guardar no solo los ojos, hay que guardar el oído, hay que guardar la mente, porque hay pensamientos que traen tinieblas, hay palabras que provocan tinieblas, y de eso tenemos que guardarnos para que la luz entonces vaya evolucionando hasta el día que sea una luz perfecta. Amén, hermanitos. Bueno, leamos entonces, por favor, Efesios capítulo 4, versículos del 17 en adelante. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Oiga esto: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. O sea que la ignorancia también provoca tinieblas. Verso 19: los cuales, habiendo perdido toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Pero vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si es que le habéis oído y habéis sido por él enseñados de cómo la verdad está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a las concupiscencias engañosas, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre que es creado según Dios en justicia y en santidad de la verdad. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra. Yo quiero que abordemos el tema que considero importante, que está relacionado con la obra que produce en el hombre el Evangelio,
las buenas nuevas dadas por Dios. Y el primer versículo que leímos, el verso 17, contiene un énfasis apostólico, donde el apóstol Pablo está enfatizando que su enseñanza no es una mera exposición, sino más bien una exposición con un requerimiento divino. Por eso dice, requiero esto de parte del Señor. Y lo que pide es que ya no andéis, por más tiempo, interprétese, como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Otra versión dice que andan en la vanidad de sus sentidos. Y esto, investigando un poquito en el diccionario bíblico, dice que es el derroche de los poderes racionales en cosas indignas. El derroche, el desperdicio, pues, de poderes racionales en cosas indignas, de los cuales un ejemplo es la idolatría. ¿Cómo puede carcomer un pensamiento idolátrico, hermanos? Quizá nosotros ya hemos sido guardados de eso, o hemos sido librados, o de repente nunca lo tuvimos, ¿verdad? Hay gente que fue alcanzada muy a tiempo. Pero ¿conoce usted gente que está metida en la idolatría? Que han sido cautivos por la idolatría. Yo conozco a personas que aman los ídolos con la misma intensidad que nosotros amamos a Jesús. Y por eso hay que saber cómo hablarles también, porque uno puede ser ofensivo cuando hace un requerimiento que no sea guiado por el Espíritu. Son pensamientos que se han apoderado y están ellos derrochando ese poder de raciocinio en cosas que son indignas. Y así podríamos mencionar también pensamientos de concupiscencia, deseos exacerbados de la carne, que se apartan por completo del propósito de Dios para nuestra vida. Entonces nos damos cuenta que hay raíces que se han alejado del conocimiento verdadero que el Señor quiere trasladar. Por eso marcaba mucho en la enseñanza pasada cómo Pablo deja escrito en la palabra su conducta, la conducta nueva que él tomó al recibir la revelación del Señor Jesucristo. Se encontró camino a Damasco con el Señor y apareció una luz que era más fuerte que el sol cuando está en su cenit, ¿verdad? En lo más elevado. Y esa luz, de ahí salió una voz que le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y empezó un cambio y una transformación. Yo digo que 18 años de enseñanza recibida por el mejor maestro de Jerusalén llamado Gamaliel formaron solamente a un perseguidor y asesino. Saulo de Tarso mató cristianos. ¿Recuerda usted que a los pies de Saulo lanzaron las vestiduras de Esteban, el primer mártir que registra el libro de los Hechos, que murió lapidado, que mataron a pedradas? Pero él no estaba sintiendo dolor, sino que estaba viendo los cielos abiertos y de pie al Hijo de Dios que estaba en el trono. Mire qué maravilloso, porque lo encapsuló el poder del Espíritu Santo para que él no sintiera el dolor en su carne. Él no estaba sintiendo la angustia que lo estaba matando a pedradas, sino que estaba viendo al Hijo de Dios. Y fue tan fuerte la experiencia que dice la Escritura que ese hombre, en lugar de maldecir a sus verdugos, estaba pidiendo perdón para ellos y que no les fuera tomado en cuenta ese acto de cobardía, de bajeza, como usted quiera llamarle, porque el Señor estaba con él. Miren lo que se había convertido Saulo de Tarso, que tenía licencias que lo acreditaban para poder matar cristianos, pero apareció el Señor y en segundos transforma al asesino, al perseguidor, y lo convierte en el apóstol Pablo, que significa su nombre uno que es pequeño. Dejó su grandeza, dejó su alcurnia, y parte de lo que dejó el apóstol Pablo tiene que ver con su conocimiento. Eso lo prediqué el domingo pasado. Era un hombre muy culto, era un hombre preparadísimo, hermano. Pero él mismo dice en su autorrelato, en su autobiografía, que lo que él estimaba como ganancia lo tenía ahora por basura. Y la versión antigua dice más fuerte, la de 1909, dice: todo esto lo tengo por estiércol, con tal de alcanzar el verdadero conocimiento de este evangelio que el Señor por misericordia nos ha revelado.
Este conocimiento entonces tiene que estar por encima de todo conocimiento. Pero el problema, hermanos, es que se ha adoptado una mera manera religiosa de vivir el evangelio. Y hemos pensado que el evangelio es un conocimiento más que nos habla algo acerca de Dios. Y ese no es el evangelio al cual el Señor nos ha llamado. Cuando el Señor manifestó su luz, sacó al conocimiento de todos los hombres la inmortalidad de este bendito evangelio. Pero Él estaba pensando en buenas nuevas que iban a alcanzar y a transformar el corazón del hombre. Y la única manera que Jesús muestra en la palabra, la única forma que tenemos de alcanzar este bendito conocimiento es reconociendo que Jesús es el Señor de nuestra vida, que Él trajo una nueva forma de vivir. Por eso Pablo le habla a los cristianos convertidos y les pide, les requiere en el Señor que ya no anden como los otros gentiles que todavía estaban en la vanidad de su mente. Entonces hay dos grupos, unos que siguen el verdadero conocimiento y otros que todavía están en la vanidad de su mente, y dice que tienen el entendimiento entenebrecido, que son ajenos de la vida de Dios. Hermano, esto hay que entenderlo. El verso 18 muestra que el entendimiento se puede llenar de tinieblas y entonces quedarnos ajenos de la vida de Dios, estar en ignorancia total del conocimiento verdadero de este evangelio de buenas nuevas. Dice que estos hombres que permitieron que se llenara su mente de tinieblas perdieron toda sensibilidad y se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero vosotros, oiga, pero vosotros no habéis aprendido así a Cristo. O sea que este evangelio sigue enseñando. Este evangelio sigue mostrando el camino correcto. Y dice la palabra: si es que le habéis oído, si es que habéis sido enseñados por Él, y de cómo la verdad está en Jesús, para que en cuanto a la pasada manera de vivir, nos despojemos del viejo hombre que está viciado conforme a las concupiscencias engañosas, y que nos renovemos en el espíritu. Ya voy a llegar a esa parte, pero lo que quiero enfatizar es que el requerimiento por excelencia es que ya no andemos por más tiempo como los otros gentiles. ¿Cómo andan los otros gentiles? Envanecidos en su razonamiento. Yo decía en el primer servicio de hoy que nos cuidemos de no seguir el pensamiento generalizado, lo que la gente opina, lo que la gente piensa, porque entonces podemos tomar una parte del evangelio nada más y apropiarnos de una partícula, cuando lo que Dios quiere y exige es que tomemos todo el evangelio. Por eso Jesús, más que atraer, empezó a disuadir a los que se acercaban a Él. Se acerca un Nicodemo, maestro, el maestro por excelencia de Jerusalén, y le dice: sabemos, hablando como una voz cantante, ¿verdad? Sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Sabe qué estaba diciendo Nicodemo? Reconozco que tú fuiste enviado para enseñarnos a nosotros. Hermanitos amados, que un fariseo dijera eso, créame que era una humillación, y pudo haber sido un grande halago para Jesús. Que el maestro de Jerusalén dijera: tú eres mi maestro. Pero Jesús no le responde nada en cuanto a la adulación, sino que lo mira frontalmente, eso se infiere en la palabra, y le dice: de cierto te digo, que si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino. ¿Sabe qué le digo? Tú no estás en el reino, con todo y tu conocimiento. Y era un conocimiento relacionado con la palabra, pero no tenía la experiencia de vida, no tenía la experiencia de cambio. Le dijo: tienes que nacer a la verdad que te estoy mostrando. Tienes que tirar toda la liturgia religiosa que conoces y nacer a una faceta diferente. Y le dice Nicodemo: ¿puede acaso alguien que es adulto entrar de nuevo al vientre de su madre y nacer? No vayamos a pensar que Nicodemo era tonto, hermanos. Era un hombre inteligentísimo,
Pero como Jesús le estaba hablando figurativamente, él le responde figurativamente. Le dice, tienes que nacer de nuevo. Y le dice, respóndeme algo. ¿Puede una persona de 50 años entrar de nuevo al vientre de su madre y nacer? ¿Cuál hubiera sido la respuesta lógica? No. Él está defendiéndose, le está diciendo, yo no puedo nacer de nuevo. Y el Señor está refiriendo a un nacimiento que tiene que ver con lo espiritual. Entonces viene Jesús y le aclara y le dice, el nacimiento que te estoy pidiendo es del agua y del espíritu. Y eso sí lo entendía Nicodemo, porque Jeremías, Ezequiel contienen promesas donde Dios le habló a Israel y les dice, les daré un nuevo corazón, los voy a purificar a través de mi palabra, los voy a transformar, voy a escribir la ley en su corazón. Entonces Nicodemo comenzó a entender que él no le estaba pidiendo que naciera de nuevo de la matriz judaica, porque cuando le dijo tienes que nacer de nuevo, Nicodemo le dijo, yo ya nací de la matriz del judaísmo, soy el maestro judío de Israel. Y Jesús le dice, no te pido que nazcas religiosamente, sino que nazcas del agua y del espíritu. Yo sé, le dice Jesús más adelante, que no entiendes de momento lo que te estoy enseñando. Siendo el maestro no entiendes lo celestial, pero cuando veas al Hijo del Hombre que es alzado, así como Moisés alzó el seraf en el desierto, entonces entenderás esto. Y la palabra declara y nos enseña que fue Nicodemo y José de Arimatea los que pidieron el cuerpo de Jesús para llevarlo a la sepultura. Y creo que ahí se le reveló el Señor. Pero le pidió un nuevo nacimiento. Se acerca un joven rico queriendo conocer más del Señor y buscando la manera de ser salvo, y el Señor le dice, reparte tus riquezas y sígueme. Y agachó la cabeza del hombre y se fue triste. Aparece otro personaje, le dice, quiero seguirte, solo permíteme que sepulte a mi padre. No es que haya estado ya el cadáver en velatorio, ¿verdad? Le dijo, mi padre ya está anciano y tengo que cuidarlo, pero solo que él fallezca y yo te voy a seguir. Y Jesús le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Le dijo, déjalo todo y sígueme. Habló del costo del discipulado y dijo, el que no aborreciere padre y madre, hermanos, hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Por eso el evangelio, hermanos, de Jesús no fue popular. Multitudes seguían a Jesús, pero ¿cuántos estuvieron realmente con él? 12 nada más. Y después el número se redujo a 11 y se redujo más a 3, que eran los amigos de Jesús, porque el evangelio era confrontativo. Él les dijo, tienen que reconocer que son mis esclavos. Y sabía usted que en todas las traducciones bíblicas, con algunas muy pocas excepciones, todos tradujeron el término esclavo por el término siervo. Y hay muchas palabras en el griego que hablan de un siervo, y estuvo mal traducido la palabra doulos como palabra siervo, porque la traducción de doulos es esclavo. Pero por prejuicio aún los traductores no quisieron traducir como esclavo, porque pensaron, por ejemplo, algunos quizá en los que habían pasado por ese proceso, porque la esclavitud no era grata para nadie. Es más, cuenta la historia ya contemporánea de un hombre expositor de la palabra que habló de la necesidad de ser esclavos, y él enseñó lo que le estoy enseñando también esta mañana, que la verdadera traducción es la invitación de Jesús, no para que seamos siervos, sino para que seamos esclavos de él. El esclavo no tenía derechos. El esclavo tenía voluntad vendida. La voluntad del esclavo era la voluntad de su amo. Y cuando tenían familia, desde que tenían uso de razón, le enseñaban a su hijito, mira, papito, nosotros somos esclavos. Nosotros tenemos un amo y hay que hacer todo lo que él nos ordena. Si él dice que hagamos esa cosa, hay que hacerla sin cuestionar, porque le pertenecemos a él. Entonces, cuando él enseñó esto, se puso de pie uno de los pastores que estaba y le dijo, dígame usted cómo le explico a mi gente la esclavitud afroamericana. ¿Cómo voy a ir a mi gente que sufrió tanto desprecio,
que fueron tratados como animales en los Estados Unidos. ¿Cómo le voy a explicar que Jesús quiere que sigan siendo esclavos? Mire cómo el prejuicio humano comienza a anteponerse, y esto nos puede sonar a nosotros grotesco, y podemos pensar, pues sí tenía razón, porque hay pensamientos que son lindos, pero no son mejores que el pensamiento de la Escritura. Este evangelio exige que seamos esclavos de Jesús, y por eso preguntaba, ¿en qué momento se diluyó esta verdad, hermanos? ¿En qué momento adoptamos el estilo de vida del ser humano al evangelio? O al contrario, ¿verdad? ¿En qué momento tomamos el evangelio y lo adaptamos al estilo de vida de las personas? Ese creo que es el pensamiento correcto. Cuando lo que debemos hacer es amoldarnos a lo que la palabra exige y declarar que somos esclavos de Jesús. Recuerda que le enseñé que dos palabras hablan de señorío. Una es la palabra griega despotes, de donde viene el término déspota, y lo que significa despotes es uno que no está sometido a ninguna ley. Así es nuestro Dios. No existe ley que pueda someter a nuestro Dios. Él es soberano. Y está la palabra curios también, que se tradujo Señor, que significa un Señor absoluto, un Señor total. Por eso es que dice la palabra, nadie puede servir a dos señores. Ahí otra vez aparece el término siervo, y en la traducción correcta es, nadie puede ser esclavo de dos. Solo se tenía un amo nada más, no se podían tener dos. Era una incoherencia decir, este es esclavo de fulano y de mengano. No, solo había un amo nada más. Y por eso el Señor dijo, nadie puede ser esclavo de dos, solo puede ser esclavo de uno. Y la invitación del Señor siempre fue, vengan, acérquense y permitan que yo sea su Señor y ustedes mis esclavos. Solamente en una traducción se escribe cuando Pablo declaró, y él mismo dice, Pablo, esclavo de Jesucristo, por amor a Dios. Esa es la invitación que nos hace a reconocer el señorío total y absoluto, a dejarlo todo por causa del Señor. Pastor, pero ese evangelio nadie lo puede vivir. Por eso es que Jesús no tenía muchos adeptos. Jesús no buscó personas que le hicieran fama, que le dieran reconocimiento. Jesús nunca buscó personas que le aplaudieran. Él buscó personas dispuestas a ser esclavos suyos, a reconocer su voluntad por sobre todas las cosas, para que entonces el proceso de luz comience a desarrollarse en el interior y que la luz vaya en aumento hasta que el día sea perfecto, que vayamos quitando, que vayamos erradicando la vanidad en nuestra forma de pensar y a quitar el poder de raciocinio de las cosas que son indignas y que nos alejan del conocimiento del Señor. Por eso es que el apóstol, en el pasaje que leímos, presenta en contraposición la conducta del hombre natural y caído y la conducta del nuevo hombre que es creado a la imagen de Dios, mostrando que va a haber una diferencia que va a ser muy objetiva, pero que va a ocurrir solamente cuando seamos esclavos del Señor Jesucristo. De otra forma no se puede. Por eso es de que hemos llegado al punto en el que el evangelio no transforma, hermanos, sino que se va adoptando de una forma postiza nada más, pero no provoca un cambio radical. No miramos una transformación, y eso me hace pensar que no es el evangelio de Jesús, porque el evangelio que muestra la palabra es aquel que transforma, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Después aparecieron versiones, hasta yo lo prediqué por mucho tiempo. Hermanos, aquí dice las cosas viejas pasaron, pero analicemos mejor. Y eso yo lo dije porque lo oí de alguien sin examinar la escritura. Otra versión dice, las cosas viejas están pasando. Eso está mejor. Van a ir pasando poco a poquito. No. Saulo de Tarso fue transformado. El día que se encontró con Jesús, Saulo nunca fue el mismo. Y después él da grito de victoria en Gálatas 2:20 diciendo,
con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Aleluya, démosle gloria al Señor. Esa es la obra poderosa del Evangelio. Porque el Evangelio de verdad nos da la fuerza, oiga bien esto, nos da la fuerza para dejar la naturaleza antigua que se está corrompiendo debido a los apetitos de la carne y del engaño. La corrupción y la destrucción están íntimamente asociadas, y los deseos de la vieja naturaleza, la naturaleza caída del hombre, se convierten en verdugos que tratan de mantener al hombre natural en esa condición de muerte para llevarlo a una eternidad de muerte. Ahí aparecen todos los estados negativos del ser humano. Pero el Señor nos concede la gracia para vestirnos del nuevo hombre. Eso dice el verso 24 que leímos, ¿verdad? Tomar la nueva naturaleza provista por Cristo. Vestirse no meramente de una naturaleza renovada, sino de una nueva que es totalmente diferente. Estoy hablando de una naturaleza que ha sido cambiada. Por favor, lea conmigo Colosenses 3:10. Vamos a ver si estamos aquí en lo correcto. Colosenses capítulo 3 y versículo 10. Dice: y vestíos del nuevo. O leamos desde el 8 para que tenga más sentido la lectura, por favor, hermanitos. Mas ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Oiga, mas ahora dejad también vosotros. Como que nos estuviera hablando a nosotros, ¿verdad? De hecho nos está hablando. Dejad todas estas cosas. Número 1, ira. ¿Habrá alguno acá que todavía sienta ira? Enojo. ¿Habrá algún enojadito en medio nuestro? Malicia, blasfemia, palabras sucias de vuestra boca. Versículo 9. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. La mentira es un hecho del viejo hombre todavía, hermanos. Y vestíos del nuevo, el cual se va renovando en el conocimiento, conforme a la imagen del que lo creó. Oiga, habla de uno que es criado conforme a Dios, que ha sido criado de una vez y para siempre. Ese es el sentido del tiempo aoristo del griego ahí. Uno que fue criado en un solo acto, que no necesitó un proceso, sino que el Señor nos mudó en una nueva persona, conforme a la imagen de Dios. Mire qué interesante eso. Por eso es que a Cristo le llama el apóstol Pablo el postrer Adán, mostrando a aquella criatura que relata Génesis, que fue creado sin pecado, que recibió el aliento directo de Dios. Entonces ahora habla de que nosotros también fuimos criados a esa imagen en un solo acto. Despojarse y vestirse solo es posible si se logra lo que dice el verso 23, que habla de una renovación. Ananiustai es la palabra griega que se utiliza, y da a entender la continua renovación de la juventud en el hombre nuevo. Es diferente a la palabra anakanustai, que habla de una renovación de un estado de vejez. No, ahí está hablando de una renovación para mantenernos pues en una perpetua juventud, para mantenernos en un equilibrio. Y fíjese que en el griego no aparece la palabra en, o sea que no es en el espíritu de la mente, sino que la mejor traducción sería por el espíritu. Renuévense cada día por el espíritu de su mente, el espíritu que ya tenemos,
el espíritu que a Cristo nos dio, ese espíritu que es parte de nuestra nueva naturaleza, que nos tiene que llevar a una etapa de transformación, a una etapa de cambio en la que mostremos día a día la obra que el Señor ha hecho en nuestro corazón. Me gustaría, hermanitos, que leamos por favor ahí el pasaje, Efesios 4, pero quiero que busquemos la palabra de Dios para todos, la versión PDT. Efesios 4:17, y con esto voy a ir finalizando. La versión palabra de Dios para todos, permítame encontrarla acá. Dice: lo que les voy a decir es una advertencia del Señor. Dejen ya de vivir como los que no son creyentes, porque ellos se guían por pensamientos inútiles. ¿A qué le llamará el apóstol pensamiento inútil, hermano? Analicemos eso. Ellos son ignorantes, dice, y no entienden. Se niegan a escuchar. Por eso están alejados de la vida que viene de Dios. Han perdido la vergüenza, se han dedicado a la inmoralidad y se entregan cada vez más a cometer toda clase de perversiones. Pero eso es muy diferente de lo que aprendieron ustedes acerca de Cristo. Sé que ustedes han recibido su mensaje y han aprendido la verdad que está en Jesucristo. Se les enseñó a dejar atrás la forma de vida que llevaban antes. Ese viejo ser va de mal en peor por los deseos engañosos. Aprendieron a vivir una nueva vida en mente y en espíritu. Una nueva vida en mente y en espíritu. Sean gente nueva, buenos y santos, creados a imagen de Dios. Leamos aún el verso 25. Así que dejen las mentiras y digan siempre la verdad, porque todos formamos parte del mismo cuerpo. Miren, ese es el evangelio al cual el Señor nos está invitando. Es un llamado a ser santos. Ya le expliqué en una ocasión que la forma más práctica de traducir la palabra santo es que somos llamados a ser diferentes. Somos llamados a ser. Ahora pregunto y no me va a responder: ¿qué tan diferentes somos? Si hasta dentro del mismo mover cristiano la gente dice: ay, pastor, yo prefiero buscar trabajadores inconversos y no cristianos, porque son mejores los inconversos que los cristianos. Mire hasta qué punto hemos llegado. ¿Pero por qué? ¿No será que nos han presentado un evangelio que se acomoda a nuestra forma de pensar y no hemos estado dispuestos nosotros a acomodarnos a esta exigencia donde Jesús pide ser Señor y que nosotros seamos esclavos? Ahora yo sí puedo garantizarle que mi Jesús no es un amo malvado. Él es bueno, el mejor amo que podamos tener, porque es un bendito Padre de autoridad, pero que está lleno de amor. Porque, ¿qué digo lleno? Él es amor, Dios es amor, y nos está desafiando para que lo reconozcamos como soberano, para que reconozcamos que es nuestro Señor absoluto, que aparte de Él no tenemos nadie más que gobierne nuestra vida. Si logramos entrar a esto, hermanos, vamos a ver cómo se van disipando tinieblas que pueden haber todavía por los ojos, por el oído, por el pensamiento, y vamos a ir viendo cómo la luz crece y va en aumento. Yo creo que el día que nos transformen va a ocurrir, eso lo digo de una forma muy humana. Dice que carne y sangre no heredarán el reino. Yo creo que nos van a quitar la carne y la sangre y nos van a dar luz, la luz de Cristo, que ya está en nosotros, porque insisto, ya no somos seres de tinieblas, ahora somos hijos de luz. ¿Cuántos se gozan por eso?
Ahora somos hijos de luz. Y donde hay un hijo de luz, las tinieblas tienen que sentirse ofendidas, porque el mundo tiene tinieblas, mas nosotros tenemos la luz verdadera que vino al mundo, la luz de nuestro bendito Cristo. Aleluya, gloria al Señor. Que el Señor nos ayude, hermanos, que nos ayude el Señor a tomar esta palabra, a vivir este evangelio desafiante que no es grato, que no atrae mucho, porque es un evangelio de exigencia, pero créame que es el evangelio de la palabra.